Queridos oyentes, les presento lo que viví en los años 1986 y 1987 durante mi servicio militar. Si tuviera que caracterizar este periodo de mi vida, puedo decirles que fue uno de los más difíciles de mi vida. Y ahora permítanme darles más detalles sobre este periodo en el ejército, para que puedan entender la situación de aquel entonces. Porque para que entiendan mejor cómo obra Dios y cuán maravilloso es Él, qué tan importante es, para que aprendamos las lecciones por las que pasamos y saquemos las conclusiones que debemos sacar y cambiemos nuestra vida según como Dios nos guía, aunque a veces tengamos que sufrir también. Puedo decirles que fue incorporado al ejército en 1986 en la unidad operativa de tanques en Murf Atlar. En ese entonces se llamaba Basarab, o al menos la estación se llamaba Basarab, porque ahora ya no sé, yo la conocía como Basarab. Pero ahora miré el mapa y veo que dice Murf Atlar. Después de terminar el periodo de instrucción en esta unidad operativa de tanques, eso duró como un mes, mes y medio. Nos llevaron a todos los pelotones de principiantes o los que terminamos y juramos lealtad. Nos llevaron y nos trasladaron a otra unidad militar, también en la misma comuna, Murf Atlar, para trabajar. Entonces ahí había un campamento llamado Campamento Balea Seaca, en el que 2/3 del campamento eran trabajadores con sus familias y otro tercio estaba cercado por separado. Y era una unidad militar de ingenieros. Así es. Estas barracas, porque no eran construcciones de ladrillo ni nada, eran unas barracas hechas de madera contrachapada. Cada una tenía 2 niveles, la planta baja y el primer piso. Estas barracas no tenían calefacción para nada. Los civiles o la parte civil con sus familias se calentaban con electricidad. Se hacían unos ladrillos en los que cavaban una zanja y ponían una resistencia para calentarse. Por eso a menudo ocurrían incendios y hubo muchas víctimas que no lograron salir los civiles de esas barracas y murieron quemados vivos ahí. En nuestra unidad no pasó algo así porque estaba terminantemente prohibido hacer fuego o algo similar ahí y no tenía ningún tipo de calefacción. Así que no podía pasar nada porque no teníamos calefacción. Así es. En estas unidades militares, para ser claros, en esta unidad militar a la que fuimos asignados, no teníamos armas en absoluto, así que estábamos ahí estrictamente para trabajar, así que no teníamos ningún tipo de arma, ni siquiera los que vigilaban o los soldados, porque nos tocaba el turno de vigilar esa unidad militar pero sin armas, así que, en efecto, estábamos sin armas, así es. Y ahora déjenme introducirlos más en esta parte de la unidad militar para que entiendan lo que era. Así que había compañías, pelotones y grupos. Así que una compañía estaba formada por más o menos 5 pelotones. Cada pelotón estaba formado por 3 grupos. Cada grupo tenía 14 soldados. Así que toda la unidad militar tenía entre 850 y 1200 soldados. A veces había más, a veces había menos, dependiendo de cómo se hacían las incorporaciones y de cómo los soldados se iban a casa. Así que el horario de trabajo era más o menos así. Nos levantábamos a las 5 de la mañana, íbamos a desayunar hasta las 6 y luego hasta alrededor de las 7 era otra vez el pase de lista de la mañana. Después de eso íbamos y nos subíamos a los camiones y nos llevaban al lugar de trabajo. Entonces puedo decirles unas palabras, el traslado se hacía Entonces estos camiones estaban cubiertos con lona, pero por atrás estaban abiertos. Y todo el polvo del camino, porque nos transportaban por caminos de piedra, en realidad de yeso, porque no era piedra, en realidad era yeso, y eso levantaba un polvo que entraba en los camiones y nos asfixiaba. Sacudía muy fuerte. Entonces nos desplazábamos como entre 15 y 20 kilómetros, ya no recuerdo exactamente, esa era la distancia en un sentido. Entonces íbamos embarcados en estos camiones, un pelotón en cada camión, y nos llevaban al lugar de trabajo. Después, otra vez, cada grupo iba por separado. Entonces, el lugar de trabajo se llamaba Tronson. Era una cierta porción del canal Danubio-Mar Negro, y se llamaba Tronson.
Nosotros trabajábamos en el Tronson 47, así que creo que un Tronson tenía entre 300 y 500 metros, pero ya no recuerdo exactamente. Así es como me lo imagino en cuanto a longitud. Y en cada Tronson nos asignaban soldados que trabajaban en un momento de sinceridad con los veteranos, porque nosotros éramos considerados novatos. Sí, con los veteranos pregunté: si comparan la cárcel con lo que vivimos aquí en la unidad militar, ¿cuál les parece más difícil? Y a eso los soldados, que en su mayoría venían de la cárcel, respondieron: es mucho, mucho más difícil aquí que en la cárcel. Mira, en la cárcel trabajábamos, pero trabajábamos así, solo de forma superficial. No trabajábamos como trabajamos aquí y no estábamos obligados a cumplir con estas normas. Ahora imagínate tener a una persona de 18 años, sí, o sea, a los 18 años que pese 52 kilos y tener que prepararlo. Lo pones a una norma de 8 metros cúbicos de tiza excavada por día. O sea, imagina qué tipo de trabajo era ese. O ponerlo a cargar entre dos soldados un camión de 22 toneladas de cemento. Imagínate qué trabajo tan extenuante era y lo que eso significaba para esos soldados. Por eso comparo ese periodo como el más difícil de mi vida, y creo que todos los que estuvieron ahí dirían lo mismo. Pero vamos a seguir adelante y les voy a contar más detalles sobre el ejército. Después entraremos en la parte espiritual. Pero déjenme contarles más detalles. Para empezar, la comida. Sepan que comíamos pan negro. Entonces, ¿qué significaba pan negro? Era un pan pegajoso, agrio, que normalmente en la vida civil o en casa se lo dábamos a los cerdos. Entonces no la comíamos porque no era comestible, pero en el ejército esa era nuestra comida, así que nunca recibimos pan blanco. Para nosotros, el pan blanco, un pedazo de pan blanco, si llegábamos a recibirlo de alguien, nos parecía que estábamos comiendo un pastel extraordinariamente bueno. Así era más o menos. Después, en la mañana, déjenme contarles sobre el desayuno. El desayuno era más o menos así. Era un té hecho de azúcar quemada y agua. Así que literalmente sabía a trapo con el que lavábamos los platos. Así que tenía un sabor, si se lo pueden imaginar, era un sabor malo. No tenía nada bueno. Una vez cuando fui a la Popota, no sé si le decían Popota, ok, estuve de servicio ahí solo para no dar otra cosa más que ese sabor a detergente, para que el té tuviera otro sabor. Rompí unas ramas. Entonces manzana, porque era invierno, sin hojas. Entonces literalmente la rama de manzano. Y la puse y la herví ahí en ese caramelo y tuvo otro sabor diferente al sabor a detergente. Al menos tenía sabor a madera. Y la manzana realmente le dio, entonces las ramas de manzano le dieron un sabor diferente al que tenía. Ok, esa fue mi invención durante el tiempo que estuve de servicio en la cantina. Ok. En la mañana comía una taza de té y una rebanada de pan negro, agrio. Entonces, y nos daban algo más. Muy poco, no sé, un pedacito pequeño de omelette o un trocito pequeño de mermelada. Entonces era una comida muy, muy pobre. También nos daban espinaca. Y una vez tomé, por curiosidad tomé, porque algunos civiles todavía tenían, algunos tenían pato, y tomé un poco de esa espinaca porque yo no la comía, no había manera, solo era tierra y arena y me rompía los dientes. Pero tomé un poco de esa espinaca, de todas formas no la comía y se la di a los patos. Y para mi sorpresa, por muy hambrientos que estuvieran los patos y por mucho que saltaran sobre la comida, sobre cualquier pedazo de pan. Entonces no quisieron, se acercaron rápido porque pensaron que era algo bueno, metieron el pico en esa espinaca y sacudieron la cabeza y se fueron. Ni los patos la comían, así era la cosa. A las 10 te daban un postre, un pedacito de mermelada. ¿Quién sabe lo que significa mermelada? Era una mezcla de peras con manzanas, con gelatina, con agua y azúcar, y era una cosa así. Cricosa. Sí, no estaba mal, no estaba mal. Con el hambre que teníamos, nos parecía lo mejor, la mejor comida, un poco de mermelada. Ok. Déjenme describirles un poco más la vestimenta. Entonces, después de que regresé de la unidad militar de tanques, me cambiaron la ropa. Así que teníamos ropa muy, muy mala puesta. Todo nos colgaba. Imagínense que no nos bañábamos por meses, porque no había manera de lavarse. Eran unos abrigos acolchonados sucios de 5 o 6 meses con los que trabajabas todos los días.
Eran grasientas y rotas y parecíamos los peores mendigos. Las botas todas rotas y así sucesivamente. En invierno se congelaban porque no teníamos calefacción, se congelaban. Y cuando íbamos al trabajo, nos los poníamos y quedaban duros como tablas hasta que entrábamos en calor un poco y se descongelaban, igual los pantalones. Mamá, te puedo decir que había algunos más débiles de espíritu y cuando íbamos a trabajar en la mañana y toda la ropa estaba congelada sobre nosotros, todavía nos hacían cantar. Déjenme contarles la canción. Nos llamamos unos defensores de la patria. Así va la canción para que se den una idea. Nos llamamos unos defensores de la patria, nos llamamos, mina y granada lanzamos. Manejamos, enfrentamos la lluvia y el frío, construimos un camino, noticias de constructores, algo así. Y en el momento en que cantaban eso, algunos que eran más sensibles lloraban. Entonces lloraban. Imagínense que estábamos congelados, con las botas congeladas, durmiendo en habitaciones heladas con 10, 20 grados adentro. ¿Sí? Y nos vestíamos con ropa congelada y todavía nos hacían cantar esas canciones, que qué grandes constructores somos nosotros. Y algunos lloraban. Puedo decirles que algunos se cortaban las venas de la mano. Probablemente ahora les parezca una locura escuchar algo así, pero les digo que eso pasaba en nuestra unidad. Y el que era más débil de espíritu se cortaba las venas de la mano. No sé. Entonces decidí en mi mente y dije, no me voy a quedar en Rumania. Pase lo que pase, voy a dejar Rumania. Y como van a ver en los próximos videos, yo de hecho tuve 2 o 3 intentos de cruzar la frontera. Y ahí también me escucharon y me persiguieron, y así sucesivamente. Pero eso se los voy a contar en otra ocasión. Y cómo Dios me habló en la situación más crítica cuando estaba golpeado y casi desmayado. Pero eso se los cuento en otra ocasión. Ahora volvamos al ejército. Había muchísimos accidentes y ahora les voy a contar sobre un accidente que ocurrió. Entonces, un pelotón que estaba formado por 3 grupos de aproximadamente 14 soldados cada uno, aunque un grupo podía tener hasta 16, entonces había alrededor de 50 a 54 soldados en cada pelotón. Colocaban cajas. Y debido a que la orilla era inestable, una fila o un panel completo de cajas se cayó sobre un pelotón. Todos murieron excepto uno, que ahora era compañero nuestro en el mismo grupo. Así que todos los soldados murieron, un pelotón entero, y quedó un solo soldado que estaba con nosotros, y era veterano. Nosotros éramos novatos, él era veterano. Bueno, en todo el pelotón había como un 80% de veteranos y solo como un 20% de novatos. Imagínense la vida que tuvimos, para los que saben lo que significa eso. Así que las golpizas eran cosa de todos los días. Los jefes o los que nos usaban de escudo eran todos soldados o suboficiales nuestros que eran veteranos, y se portaban muy mal con nosotros. Nosotros les lavábamos los calcetines, así que imagínate lo mal que olían los calcetines después de un día de trabajo, unos botines todos rotos y mojados y así sucesivamente. Y nosotros les lavábamos los calcetines, pero puedo decirles que no los odiaba por eso, y ellos notaron que no los odiaba, y entonces ya no me dieron más trabajo de lavarles los calcetines, vieron que yo los lavaba con ganas, Bien, y se los ponía en sus pies o debajo, ellos ya estaban dormidos. Y yo se los metía debajo de ellos, despacito, para que su calor secara los calcetines. Así se secaban los calcetines. Y vieron que con cuidado les levantaba los pies para no despertarlos. Y notaron que me importaban, y entonces ya no me dieron el trabajo de lavar los calcetines, me dieron otros, pero ese ya no, porque ese era el trabajo más feo. A los que veían que eran enojones o que lo hacían con odio, esos eran los que lavaban los calcetines. Eso era lo más humillante, lavar los calcetines. No solo los calcetines, había algo más, pero ahora dejo la película en un nivel bajo, no les cuento todo. Ok, vamos a pasar a los accidentes. Entonces este Plutón murió completamente en un solo día, y solo quedó uno que estaba con nosotros en Plutón. Pero para que vean que es muy interesante cómo cambia la situación, lo que le pasa a este soldado que al final de cuentas logró sobrevivir, no lo olviden. Bueno, ahora les cuento lo que le pasó a este soldado. Entonces, a pesar de todo esto, después de haber pasado por semejantes atrocidades, todavía nos cayó encima otro problema, Chernóbil. Era exactamente en la época de Chernóbil, y de repente noté que la unidad militar, los caminos estaban muy agitados, y no sabía por qué. Pero no nos dijeron que nos cuidáramos. Se quedaban mirando hacia arriba y estaban muy agitados.
Noté que no vinieron con nosotros a trabajar, nos dejaron a los soldados ir, no sabíamos por qué, ellos se estaban preparando para lo que venía. Llegó una nube pequeña e hizo una lluvia fuerte y corta y luego pasó. Yo, como soldado, respetaba las normas de protección. Los otros soldados se quitaban los cascos, teníamos cascos de protección, ¿sí? De plástico, y ellos se quitaban los cascos y andaban así, aunque era muy claro cuando trabajábamos. Pero yo de todos modos respetaba las normas, para que vean lo que significa respetarlas. Yo respetaba las normas y me dejaba el casco puesto. Aunque hacía mucho calor y estaba sudando, igual me dejé el casco puesto. Vino esa lluvia corta y llovió. Los que se habían quitado los cascos era una lluvia radiactiva y nosotros no lo sabíamos. Se les caían mechones de cabello de la cabeza y muchos fueron llevados y ya no se supo nada de ellos. Entonces los llevaron para tratarlos, no sé, porque se les caían mechones de cabello de la cabeza debido a la lluvia radiactiva. Pero yo, porque me dejé el casco puesto, no tuve ese problema. Pero ¿qué pasó? Me mojé la ropa. Imagínate que llevé esa ropa radiactiva puesta durante meses porque no sabíamos que había radiactividad, porque nadie nos decía nada. No sabíamos por qué a esa persona se le cayó el cabello. Pensábamos que era por el calor y porque había llovido frío, nos inventábamos todo tipo de historias. No teníamos idea de la radiactividad, no sabíamos qué había pasado en Chernóbil. Y ahora, si tengo que criticarme por esa época, es que si hubiera sabido, al menos me habría quitado la ropa, no habría andado con ella durante meses, con esa agua radiactiva en el cuello. Sé que esa agua radiactiva también me corrió por el cuello, pero en cambio no se me cayó el cabello de la cabeza ni se me cayó el pelo de la cabeza. Y ahora les vamos a contar sobre otro accidente que ocurrió allí y del cual vamos a sacar más lecciones. ¿Sí? Quiero que entremos en la parte espiritual, pero antes de eso, déjenme contarles que este video o este pequeño filme que estoy haciendo, quiero que sea también en memoria de mi compañero soldado, Pop 1. Este soldado Pop Joan era hijo único y era de mi grupo, aunque él había llegado como novato. Pero ¿qué pasó? En algún momento sus padres vinieron a la unidad militar y claro, seguramente le trajeron algo al personal, hablaron con ellos sobre lo que pasó con él, porque a ese soldado ya no lo llevaron a otra zona. De hecho, ni siquiera llegó a ir un solo día a una zona, porque los padres vinieron inmediatamente después de que nos trasladaron a esta unidad militar, vinieron y seguramente sobornaron, pienso yo, o bueno, para no ser tan duro, tal vez les dieron regalos al personal militar. Ok, porque a este soldado, Pop Joan, lo llevaron al comedor. ¿Qué significa eso? Que él servía en el comedor a los oficiales militares. Entonces les llevaba la comida a la mesa, limpiaba, ayudaba a preparar la comida y así sucesivamente. Así que él tenía una vida muy buena. ¿Por qué? Porque tenía acceso al pan blanco, que para nosotros era el mejor pastel posible. Pan blanco al que en realidad nosotros no teníamos acceso, pero él tenía acceso al pan blanco y a otro tipo de comida que es mucho mejor. Pero al llegar ahí, él, teniendo contacto directo con el personal militar, empezó a no sentirse más como un don nadie. Así que estar en un puesto más alto y comportarse de manera extraña. La primera cosa extraña que cambió en Odata era que ahora era más alto que nosotros. Estaba mejor formado, comía en la cantina, tenía la cara roja, mientras que todos nosotros estábamos pálidos. Por cierto, debido al trabajo extenuante y a no comer lo suficiente, teníamos la cara muy pálida en la cara, ¿sí? Y se notaba en nosotros quién trabajaba más o menos, así que los que descargaban vagones con piedra triturada estaban muy pálidos. ¿Y cómo los elegían? Porque parecía que escogían a los más débiles y pequeños y los mandaban ahí. No tengo idea de por qué. Estaban muy pálidos. Mientras que este soldado, que solo comía en la cantina y no trabajaba para nada, tenía la cara muy roja, era gordito y se veía bien, pero estaba obligado a presentarse en la mañana y en la noche en la formación, y solo en esos momentos estaba con nosotros. Así que entraba en el pelotón. Por lo demás no estaba. Así que, ¿qué pasó? Él, teniendo todo el tiempo, porque mirábamos en su maleta, tenía pan blanco, conservas, todo lo que podía tomar de la cantina, porque así era. No lo olviden. Entonces provocó odio entre los veteranos, porque los veteranos no tenían acceso al pan blanco ni a su comida. Y de hecho, escuché una conversación entre él y el sargento.
Entonces el sargento también era soldado, sí, sargento, pero estaba por encima de toda la compañía, así que tenía bajo su mando 5 pelotones. Entonces 5 por 5, como 200 o 300 soldados. Creo que éramos 260, sí, 260 o 270 variaba, alrededor de 300 soldados. Y este sargento recuerdo cuando le dijo, oye Juan, danos también de vez en cuando un poco de pan blanco. Y él dijo, no, tú come el pan negro, ese es para los soldados. Y hasta se burlaba del sargento, lo cual era muy feo. Y yo le dije, oye, Bobby Joan, oye, Joane, no te creas tan importante y no te pongas tan por encima de los demás, porque primero que nada tienes que mostrarle respeto al sargento, porque sigue siendo sargento. Está a cargo de más de 300 personas, así que tienes que mostrarle respeto. Lo gracioso era que el sargento era bajito y este Joan era muy alto y fuerte. Pues el sargento era bajito. Le dije, mira, no importa cómo sea, tú dale respeto y dale un pan, que no te cuesta nada darle un pan blanco, porque aquí tampoco nos dan nada. Dale a ese un pan blanco que no te quita nada. Salen 2 rebanadas y hazle un favor, hombre. Que no coma pan negro. Entonces se comportaba muy cómico y extraño. Después de eso, ahora viene la parte más interesante. Cada mañana o casi cada mañana no tenía otra cosa que hacer más que conmigo personalmente, pero no sé por qué. Venía conmigo y decía, oye, Teodor Borota, ¿no te das cuenta de lo débil y pequeño que eres? Pues tú vas a morir en un sueño, no vas a despertar vivo de un sueño. Y le dije, oye, no hables así, que parece una maldición sobre tu cabeza, porque a mí no me parece difícil morir en un sueño. Pero él cada mañana, casi todas las mañanas, me molestaba con esas palabras. Venía conmigo, me miraba y decía, oye, ¿no te das cuenta de lo débil y pequeño que eres? ¿No te das cuenta? ¿Tú crees que vas a despertar de un sueño? Pues yo ya escuché una vez que te trajeron en un ataúd desde un sueño, que tú no quieres quedarte ahí en los trabajos duros. Y yo dije, oye, a mí no me parece tan difícil el trabajo. Ya me acostumbré a él, aunque sea pesado. No digo que no sea difícil, pero ya me acostumbré a ella. Y no es tan sufrido. O sea, otros soldados eran golpeados. Aquí les voy a contar sobre un soldado. Eran golpeados casi todos los días. Vamos a hacer una pausa para contarles sobre otro soldado. Era un soldado de Maramuresh que ahora es profesor, pero no voy a dar más detalles para no... Podría describírselo, pero no les digo para que este video no llegue a alguien y le cause daño. Entonces, ese soldado era un poco más especial que los demás. Eso sí se los puedo decir. Todos los días lo golpeaban, o sea, cuando íbamos a dormir, todos los días lo golpeaban, con patadas en el hígado y en el estómago, golpes en la cabeza. Todos los días, así que realmente me puse a pensar cuánto más podría resistir este soldado a las golpizas que le daban. Así que él era un poco diferente desde que nació, y porque era un poco diferente lo maltrataban mucho. Y me encontré en Vallamare con ese soldado y cuando lo vi, ex soldado, me alegré, quise ir a saludarlo. Y digo, hola, pero él dice, no te acerques a mí, déjame. Espera un poco que yo no te he hecho ningún daño. Déjame, no quiero verte. ¿Cómo que no quieres verme si yo no te he hecho ningún daño? Pues dice, cuando te veo me acuerdo de la época más difícil de mi vida. No quiero verte, no quiero acordarme de esa época. Así que ese era el soldado. Yo me quedo así pensando que tal vez este país debería recompensar económicamente a estos soldados que han tenido una vida extremadamente difícil. Yo creo que así sería lo normal en un país normal. Entonces, lo que vivieron ahí superó por mucho lo que yo como persona me pude imaginar. Antes de ir al ejército, fui a ver a uno que acababa de salir y vivía no muy lejos de nuestra casa, y le pregunté, oye, dime, ¿cómo es en el ejército? Fue el único que me dijo la verdad. Él me dijo algo así, oye, ¿alguna vez te han dado una golpiza que casi te mata? Lo miré y pensé, ¿qué le pasa a este? Yo quiero ir al ejército para ver armas. Me gustaban las armas. Pues dice, oye, espera, que el ejército no es lo que te imaginas. Si crees que vas a soportar unas golpizas que son casi como la muerte, entonces debes saber que eso es el ejército. Sepan que esa persona no exageró para nada. Incluso podría decirles su nombre para felicitarlo con ustedes. Fue el único que me dijo la verdad. Así que el único que dijo la verdad. Así que ocurrieron algunas cosas que están muy por encima de nuestra dignidad como seres humanos. Sí, están por encima de la dignidad, que te golpeen siendo inocente, de que eres culpable por haber nacido en Rumania, de que fui culpable yo por haber llegado a una unidad con presos,
pero aún así puedo decir que no recibí tantos golpes, que salí bastante fácil, porque trabajé y mostré bondad. Ahora les recomiendo, la bondad siempre es bienvenida y la humildad. Son dos cosas, la humildad y la bondad. Eso te salva de muchos sufrimientos. Ok, volvamos a nuestro soldado Pop Yohan, que pobre terminó su vida en un sueño. Lo que él decía se maldecía. Así que no una vez, no dos veces, sino decenas de veces venía en la mañana y no tenía a otra persona con quien hablar, y decía, oye, tú eres mi ciclo, ¿por qué me dices esas palabras? Pero él quería mostrarse por encima de nosotros. Estaba por encima porque iba al comedor y no trabajaba. Pero le digo, oye, te vas a maldecir si sigues repitiendo eso. Y él seguía diciendo, Borota, tú vas a morir. Pues tú ya no vas a regresar a casa después de dormir. Y le dije, oye, no digas eso. ¿Qué pasó? Que después de un tiempo me llevaron a otro pelotón y ya no tuve nada que ver con él. Y ya ni siquiera sé cómo continúa la historia. ¿Por qué terminó él en un turno de noche? En un turno de noche, o sea, trabajando. No sé por qué lo despidieron o si lo despidieron o si solo por un corto periodo lo mandaron a trabajar. No sé decirle. ¿Qué le puedo decir? Que en el primer día que fue a un turno de noche, o sea, el primer día que fue a trabajar al canal, murió ese mismo día. Así que en el primer día perdió la vida, exactamente como él decía de mí. Ahora no digo que esto no sea una tragedia. Piensen que era hijo único. Así que piensen en el golpe que recibieron sus padres al enterarse de que su hijo murió en el canal. Yo tuve acceso a las fotos tomadas por los criminalistas, así que tuve acceso al comandante de la compañía, que era un mayor de carrera, ya no recuerdo en qué, se me olvidó ahora, así que efectivamente llegué a su oficina y estando solo miraba las fotos de los criminalistas, y vi lo que pasó, así que mi colega Pop Yohan estaba herido en la cabeza. Estaba puesto sobre un concreto angosto y con una tabla encima para que no se viera que estaba herido en la cabeza, como si lo hubieran puesto ahí para dormir, pero en realidad estaba muerto y herido en la cabeza. Yo pensé que tal vez lo habían arrojado desde las cajas y que se había rodado porque tenía varios golpes, no solo uno, pero las fotos fueron tomadas como si la persona que trabajaba al menos lo hubiera golpeado con el gancho, lo cual no creo que haya sido así, pero ahora no vamos a entrar en detalles. Así que lo que puedo decirles es que tenemos que tener mucho cuidado con lo que decimos y lo que deseamos a los demás, porque podría pasarnos a nosotros. Miren un caso que pasó exactamente así. Así que el soldado Pop Yohan murió el primer día que fue al canal a trabajar, y ya no fue más al comedor. No sé por qué pasó eso, por qué lo llevaron ahí, quién lo golpeó, qué pasó, pero lo trajeron muerto a la unidad militar. Después de eso ya no supe nada de él. Cuando vinieron los padres, ni siquiera fui ahí porque no quería ver su dolor, ya que era el único hijo de sus padres. Así, sí. Por eso voy a continuar con saquemos conclusiones de lo que he vivido y de lo que he visto cuando Dios me habló, para que vean lo maravilloso que es Dios incluso en las situaciones más críticas de nuestra vida y cómo Él cambia la maldición o nuestros sufrimientos en una gran bendición. Uno diría, ¿cómo no puede? Mira que Dios sí puede. Y esto es solo un ejemplo de lo que sigue. En cuanto al soldado Pop Yohan, personalmente me gustaría que Dios lo juzgue con mucha misericordia. Piensen que tenía entre 18 y 19 años. Probablemente ya tenía 19 años, así que un joven de 19 años no se puede decir que piense mucho. Ahora, si miramos en la Escritura también dice, jóvenes inexpertos, jóvenes inexpertos. Así que la persona se equivoca también porque no tiene experiencia. Así que se le pone en situaciones para elegir, y elige por sí mismo. Una persona sin experiencia no sabe cómo actuar en una situación determinada, así que yo oro para que el Señor lo juzgue con mucha misericordia en todo lo que ha hecho. Pero aún así, para que nosotros aprendamos algo de lo que sucedió, me gustaría leerles de Romanos 12:14. Bendigan a los que los persiguen, bendigan y no maldigan. Entonces, ¿qué quiere animarnos aquí el apóstol Pablo? Y en las situaciones más críticas no debemos maldecir a las personas, debemos bendecirlos. Entonces ese es el consejo que da el apóstol Pablo.
Así que aunque hayamos sido de los perseguidos, debemos bendecir. Y esa es la exhortación del apóstol Pablo para nosotros. Debemos bendecir y no maldecir. O si se nos escapa, si estamos en una situación crítica, que no maldigamos. No importa si esa persona tiene o no tiene razón para que estés enojado con él, o si no tienes motivo para estar enojado con él. Y ahora, miren otro proverbio. Quiero leerles Proverbios 26, versículo 2. Así como el gorrión salta de un lado a otro y la golondrina vuela, así no cae la maldición sin motivo. Entonces, por otro lado, tampoco debemos temer demasiado a las maldiciones, porque las maldiciones, si no tienen fundamento, no caen sobre nosotros. Pero independientemente de si cae o no cae, debemos maldecir. Entonces, no debemos maldecir y tampoco debemos tener miedo de las maldiciones, así que tengamos el corazón limpio delante del Señor y que Él nos proteja de esas maldiciones. Me gustaría leerles otro versículo en Proverbios 26, 27. El que cava una fosa para otro, cae él mismo en ella, y la piedra se vuelve sobre el que la hace rodar. Así que debemos aprender de lo que ha pasado. No seamos de los que cavan la fosa para otros. Oh, tengamos cuidado porque el que hace rodar una piedra puede que la piedra le caiga encima. Así que dice así: y la piedra se vuelve contra el que la hace rodar. Así que no seamos nosotros los que provoquemos la ira, o seamos los iniciadores de una venganza o algo por el estilo, porque puede suceder que la piedra caiga sobre nosotros. Ahora yo no juzgo lo que pasó con el soldado Pobión, pero les conté lo que yo vi. Que el Señor tenga piedad de él. Y así quiero seguir adelante. Quiero decirles que, como ustedes también saben, Dios sabe cómo recompensar nuestros sufrimientos. Y aquí en la tierra y mucho más en su reino, Él nos bendecirá. Así que el reino de Dios, allí Él nos bendecirá. A veces Él recompensa o convierte una maldición y una situación desfavorable para nosotros. O puede convertirla también aquí en la tierra, a nuestro favor. ¿Por qué? Para que veamos cómo obra Él. Pero lo que es aún más seguro es que Dios nos devolverá estas situaciones desfavorables en nuestra vida. En su reino serán recompensadas. Miren, en un lugar está escrito una palabra o una frase: prueben y vean que el Señor es bueno. Así que nuestra vida debe ser un periodo de pruebas y de probar, de verificar, de contactar a Dios en situaciones límite, para que veamos cuán bueno es Él. Y ahora les voy a presentar dos situaciones, una menos graciosa. Y ahora puede parecer muy extraño, pero deben saber que en ese momento no era una situación tan anormal. Puedo decirles que después de un tiempo, yo también llegué, ya veterano, al ejército y llegó un nuevo ciclo. Y fuimos 3 veteranos llevados para ser comandantes de grupo y trabajar con los llamados Vivani, como decía, con los que llegaron después al ejército. Eran más jóvenes en el ciclo que nosotros. Y estos nuevos... los nuevos reclutas en el ejército estaban llenos de piojos cuando llegaron a nuestra unidad. Y por supuesto lo primero que hicieron fue revisarlos. Vieron que tenían piojos y yo los rapé al ras. Pero ¿qué pasó? Nosotros los veteranos también agarramos piojos. Así que me llené de piojos. Y ahora era una situación bastante incómoda para nosotros cortarnos el cabello. Nosotros, que ya éramos los encargados del grupo, tener que raparnos al ras como los novatos. Porque la única diferencia entre nosotros y los novatos era que todos teníamos la misma ropa, igual de rota y sucia, pero al menos nosotros teníamos cabello en la cabeza, los veteranos. Y así por eso nos distinguíamos, no porque tuviéramos rangos ni nada de eso, pero por eso nuestra apariencia se diferenciaba de la de los novatos, porque teníamos cabello en la cabeza, los demás eran todos unos cero. Así que fue una situación crítica porque me llené de piojos. Y ahora tenía que ir con... olvidé cómo se llama el doctor de la unidad, pero olvidé cómo se llama la enfermería. A la enfermería... Y claro que lo primero era que te rapaban y después te daban unas soluciones para ponerte en la cabeza y así sucesivamente. Pero yo no quise hacer eso. Dije, Dios, oré y dije, Dios, no quisiera que me rapen, que me humillen así. Me gustaría dejarme el cabello en la cabeza porque me voy a liberar. Y quisiera liberarme. Cero. Y le recé al Señor y de repente sentí en mi corazón,
Ahora les digo, en el ejército no teníamos tiendas. Tal vez les parezca extraño lo que les cuento de allá. No había tiendas a donde pudieras ir tú, ni tiempo. No tenías tiempo de ir tú no sé a dónde en la ciudad, de ir a una tienda a comprarte algo. No tenías cuándo. Pero nosotros salir a comer al comedor, el comedor estaba dentro del campamento. Entonces fuera de la unidad militar, entonces fuera de la unidad, entonces fuera de la unidad militar. Y íbamos al comedor y se me vino muy fuerte a la mente, le pedí al Señor no quisiera raparme al cero, y se me vino muy fuerte a la mente para que veas que Dios cuida incluso de las cosas pequeñas, no solo de las cosas grandes. Ahora, la excepción es cuando estás siendo probado en una situación determinada. Es normal que en ese momento Dios no responda para ver qué haces, porque estás siendo probado. Pero ahora, con los piojos, parece que no fue una prueba para mí. No estaba en una prueba del Señor así. Y sentí en mi corazón ir a una cierta familia. Y pensé, bueno, pero ¿cómo voy a ir yo ahí y hacerme eso? Es tanta la vergüenza incluso decirles que estoy lleno de piojos. Pero dije, bueno, lo hago, voy, y yendo a la mesa, pasé por esa mesa y me fui a la familia respectiva. Era una familia de cristianos con varios niños pequeños y así sucesivamente. Fui con ellos y me quedé, platiqué con ellos y ahora ¿qué hago? Bueno, les voy a decir. Digo, miren, yo me llené de piojos y de verdad no sabía dónde porque él dijo, no hay problema. Mira, aquí hay medio litro de alcohol. Vas, te lavas con eso, pero sin agua, solo alcohol y jabón. Te lo pones bien, bien en la cabeza, tanto como puedas aguantar. Después te enjuagas con agua. El agua estaba tan fría porque no teníamos agua caliente en las duchas, así que no se imaginen que en el ejército había agua caliente y que íbamos a bañarnos. Eso era una vez a la semana o al mes, ya no recuerdo exactamente, creo que era al mes. Y era en una habitación específica, así que tenías que ir. No puedo contarles todo porque quiero mantener la moralidad de la película, así que nos lavábamos con agua fría. Así que decía, mira, aquí estas mitades de alcohol, te lavas, tienes que frotar bien, pero solo con alcohol aguantas lo que puedas y después te enjuagas con agua fría. Te lavas con agua. Así lo hice, y lo hice 2 veces y me deshice de los piojos. Así que el Señor cuida de mí incluso en las cosas pequeñas. Pero déjenme contarles algo más grande y algo que me gusta, y cómo Dios convierte las cosas feas o difíciles de nuestra vida en una bendición. Sepan que así lo hará también en el cielo. Lo que vivimos aquí en la tierra y lo difícil que es y las pruebas que tenemos. Dios nos promete que las convierte en bendiciones. Miren lo que he vivido. Yo en una zona donde trabajaba muy duro, trabajaba con una herramienta de cavar llamada CA14 para quien sabe. Para quien no sabe, les explico, es una especie de herramienta neumática. Entonces, para no usar el pico, porque si usabas el pico sacabas muy poco, un pedacito pequeño de creta, porque la creta estaba muy compactada. Entonces trabajábamos con el martillo neumático, ¿verdad? Con una herramienta neumática que golpeaba y con un clavo. Y así sacabas más, lograbas, entonces no te cansabas tanto y podías cumplir con la norma. Y trabajé en el ejército con esta herramienta CA14. ¿Y qué crees que pasa en la vida civil? Después de que regresé a casa, pasaron algunos años, me privaticé, también tuve una empresa y produje estas herramientas y todavía las sigo produciendo. Así que las herramientas de martillo neumático, todavía las sigo produciendo. Ahora somos una empresa pequeña, no produzco tantas, pero aún así, todavía las sigo produciendo. Y yo con mucho esfuerzo, después de lo que viví en el ejército, logré ganar dinero. Así que yo era el único en el país en ese momento que producía herramientas neumáticas y perforadoras para la minería que funcionan internamente para hacer agujeros en la roca, ¿sí? Con eso desplazabas la roca con el CA14 o con estas herramientas de excavación. También produje otras cosas, ¿ok? Así que llegué a ganar muy buen dinero con lo que más difícil me resultó en el ejército, excavar con estas herramientas de perforación. Así que Dios puede convertir una situación mala en nuestra vida en una bendición. Pero nosotros debemos tener paciencia y aún hay otro secreto. Tienes que estar satisfecho en cualquier situación. Y en una situación difícil, entonces estás preparado para que Dios te dé una bendición. Cuando estás satisfecho, si toda tu vida estás insatisfecho y pase lo que pase, siempre te quejas y estás insatisfecho delante del Señor, entonces no esperes que Dios cambie la situación en la que estás, porque entonces estás en una prueba y no has salido de ella. Tienes que pasar la prueba para que Dios te pueda bendecir, pero ahora no entro en detalles porque tenemos otro tema. Me gustaría decirles que, saben, es muy fácil decir que tuviste suerte o que lo que pasó fue una coincidencia.
Sepan que yo personalmente, después del crecimiento espiritual que el Señor me ha dado y después de lo que he entendido en la palabra del Señor, no existen la suerte ni las coincidencias. La suerte significa bendición y la coincidencia significa la mano de Dios en nuestra vida. Pero si usamos estas palabras suerte y coincidencia, es prueba de que tenemos incredulidad en el corazón. Hablamos así para engañarnos a nosotros mismos y resolver rápidamente los problemas que ni siquiera queremos ver. Encontramos una salida rápida. Porque estamos obligados a creer en Dios y porque no queremos creer en Dios, entonces decimos, tuve suerte o esta situación fue una coincidencia. Así que les aconsejo que no hagamos eso, que sepamos que tenemos una sola vida en la que Dios, sin importar qué tan cerca o lejos estés de Él, Dios te hace crecer espiritualmente. Y aunque estés lejos de Dios, Dios te toma de la mano como a un niño y te jala y hace que las situaciones a tu alrededor sean de tal manera que tú elijas lo que es bueno para la eternidad. Ese es el propósito de Dios. Y en todas las situaciones en las que tú quisieras decir suerte o coincidencia, es la mano de Dios en nuestra vida. Suerte significa bendición, coincidencia es ver la mano de Dios obrando en nuestra vida. Ahora también debemos estar atentos a esto y entender que todo este mundo no fue creado por el ateísmo, sino por Dios. Dios creó el mundo, no los ateos, sino Satanás. Dios creó el mundo y debemos creerle en su palabra, que Él nos dio la palabra del Señor, que es la Biblia, y nos dio la guía del Espíritu Santo que está con nosotros cada día y en todo lugar. Déjenme leerles también de Juan 16:33. Miren lo que dice aquí Juan. Les he dicho estas cosas para que tengan paz en mí. En el mundo tendrán aflicciones. Anímense, yo he vencido al mundo. Entonces, vean lo que nos espera incluso siendo cristianos. ¿Qué nos espera en el mundo? En el mundo tendrán, les he dicho estas cosas para que tengan paz, para que no perdamos la paz. Por eso nos lo dijo el Señor Jesús, para que no perdamos la paz. Les he dicho estas cosas para que tengan paz en mí. En el mundo tendrán aflicciones, anímense, yo he vencido al mundo. Entonces, ¿qué nos enseña aquí Jesús? Que estamos en el mundo, somos probados y tendremos pruebas, pero no debemos perder la paz y la tranquilidad en Él, porque Él ha vencido al mundo y nosotros también debemos vencerlo. Entonces, ¿qué significa vencerlo? Dominarla, dominar nuestra vida y no dejar que salgan maldiciones de nuestra boca, no dejar que la desesperación venga sobre nosotros y que la paz permanezca sobre nosotros, porque no somos nosotros quienes gobernamos este mundo y tampoco nos lo vamos a llevar con nosotros. Aquí se va a quedar. Nosotros solo aprendemos. Estamos me gusta decir esto, en una escuela perfecta de Dios, de la cual nadie puede copiar. Muy interesante lo que les digo ahora. Sepan que ni siquiera aquellos que mueren por poco tiempo y son llevados a la eternidad, al infierno o al cielo, ni ellos pueden copiar. No pueden traer nada de allá porque Dios no lo permite. Así que no pueden copiar. Y se les da según la fe que tenemos y que ellos tienen. Porque Dios es justo con todas las personas. Aquí es una escuela de la que no puedes copiar en absoluto. Es la regla de Dios. Dice que si creemos firmemente vemos que todo lo que nos rodea trabaja para nuestro bien. ¿De quién? De los que creen. Así que les aconsejo que todos creamos, y para que el mundo y lo que sucede a nuestro alrededor sea para nuestro bien y no para nuestra condena. Déjenme que les lea otro versículo. De hecho, 2 versículos, que encontramos en Mateo capítulo 5, versículos 10 y 12. Bienaventurados los que son perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, los persiga y diga toda clase de cosas malas y falsas contra ustedes. Alégrense y regocíjense, porque su recompensa es grande en los cielos, pues así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. Entonces, ¿qué quiere decirnos aquí el Señor? Si soportamos las pruebas, si tenemos paciencia, nos espera una gran recompensa en el cielo. Y cuando Dios dice esto con su propia boca, entonces podemos estar seguros de que nos espera una gran recompensa en el cielo.
mucho más grande que esas pequeñas recompensas que vemos aquí en la tierra o que recibimos aquí en la tierra. Piensen que muchos de ustedes trabajan, tal vez mucho y duro, y por ese trabajo reciben un salario. Y no siempre están satisfechos con lo que reciben. O tal vez a veces están satisfechos, pero no olviden que la verdadera recompensa viene en la otra vida, no aquí. Allá recibiremos la verdadera recompensa por el trabajo que hemos hecho en la tierra. Así que ahora recibimos una recompensa modificada. Poca, pero Dios nos dará la verdadera. Y cuando Él dice así, alégrense y regocíjense, porque su recompensa es grande en los cielos. Porque así también persiguieron a los profetas que estuvieron antes de ustedes. Entonces, ¿de qué dice? Porque su recompensa es grande en los cielos. Así que Dios nos ayude y los ayude a ustedes también, queridos oyentes. Les agradezco por haberme seguido y espero que me sigan también en otros videos hasta luego.